amén, mis hermanos. Yo quiero invitarles, por favor, a que busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 1, versos 2 y 3. El tema del mensaje en esta mañana, el Evangelio es confiable. El Evangelio es confiable. Marcos, capítulo 1, versos 2 y 3. Nos dice así la palabra del Señor. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Amén y amén. Pueden sentarse. El Evangelio es confiable. Pero cuando yo hago referencia al título del mensaje que nos ocupa en esta mañana, ¿a qué me estoy refiriendo cuando uso la palabra Evangelio? ¿Qué usted podría decir que significa esa palabra? Evangelio. De acuerdo con la Biblia, ¿qué es el Evangelio? Una definición corta de este término es que el Evangelio son las buenas noticias de la redención de Dios de la humanidad pecadora a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Definición corta del Evangelio: las buenas noticias de la redención de Dios de la humanidad pecadora a través de la vida, la muerte, la resurrección de su Hijo Jesucristo. El Evangelio, la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Mis hermanos, no es un mensaje liviano, no es un mensaje sin importancia, no es un invento de algunos hombres que quieren sacar lucro, no es algo que vino por casualidad, no es un plan B de Dios ante el fallo de su plan A, como dicen algunos. Si Dios determina algo, Él lo cumple. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacer todo cuanto Él se propone, en la tierra como en los cielos. Si no tuviera ese poder, no sería Dios. Dios hace lo que le conviene y lo que quiere. A Él, no al hombre. El domingo pasado nosotros vimos que el Evangelio comienza en Dios, que se centra en Dios, que el Evangelio es para la gloria de Dios. Es la buena noticia del Salvador, del Rey, del Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles a que sigamos viendo a la luz de la Biblia lo que caracteriza estas buenas nuevas, lo que caracteriza estas buenas noticias. En esta oportunidad nosotros veremos que estas buenas nuevas, que estas buenas noticias no es algo incierto, no es algo de lo que no se puede tener certeza alguna, no es un camino de fe a ciegas. Al contrario, estas buenas noticias es algo verdadero, es algo firme, es algo confiable. El Evangelio es confiable.
A la luz de los versos 2 y 3 de Marcos 1, nosotros veremos las razones por las cuales el Evangelio es confiable. Esa afirmación, mis hermanos, que da título al mensaje de esta mañana. Aquí Marcos está presentando cómo fue el inicio de la proclamación de la buena nueva, de la aparición del Hijo de Dios en cumplimiento al plan divino, al propósito de Dios, en el momento de Dios, a la hora de Dios, conforme al plan de Dios. Y aquí nos presenta un heraldo, un mensajero que está anunciando ese rey vencedor que viene de camino. Comienza anunciando este hombre que va a anunciar, que va a preparar el camino de Dios. Recordemos los destinatarios originales de este libro de Marcos, de este Evangelio de Marcos. ¿A quién fue dirigido originalmente este Evangelio de Marcos? ¿Quiénes eran estas personas? Eran precisamente personas que vivían en un mundo pagano, pero no solamente vivían en un mundo pagano, sino que eran personas que eran perseguidas por su fe. Eran personas que estaban poniendo en peligro su vida por el hecho de creer estas buenas nuevas. No es como usted ni como yo. Yo nunca he puesto en peligro mi vida por ser evangélico, ni usted tampoco. Pero a quienes se le dirigió este libro, la audiencia original, la audiencia primaria, eran personas que por el simple hecho de identificarse como seguidores de Cristo, por ese simple hecho ya estaban poniendo en peligro su vida. Y con el contexto planteado y la escena pintada por Marcos, con esta actividad profética cumpliéndose en ese entonces, bajo estas persecuciones, entonces ahora nosotros podemos considerar las razones por las cuales el Evangelio es confiable. En primer lugar, y me gustaría, si usted puede tomar notas, me gustaría que en esta serie se anime a tomar notas de los diferentes puntos y pasajes bíblicos que acompañarán al texto central. Si hoy no pudo, pues lo deja para el próximo domingo, pero que no se le olvide el domingo. En primer lugar, la razón por la cual el Evangelio es confiable y podemos confiar plenamente en él sin la más mínima duda es porque el Evangelio es revelado por Dios. Eso es lo primero. Toda la Escritura nos habla a nosotros de la buena noticia de Dios para el hombre. De principio a fin se nos muestra en las Escrituras la historia de la redención, la promesa de salvación de parte de Dios para su pueblo. Todas las Escrituras hablan acerca del Evangelio. En primer lugar, Dios lo anunció. Marcos está declarando lo que Dios ya había anunciado. Son muchas las referencias bíblicas que se pueden citar respecto al anuncio de esta buena nueva de parte de Dios, pero le voy a dar un pequeño ejemplo para que usted considere y tome en cuenta. En Génesis capítulo 3, verso 15, esa es la primera mención a aquel que libertaría al pueblo de Dios. No sé si usted ha leído ese pasaje bíblico que dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente. Ella te herirá en el talón. Pondré enemistad entre tu simiente, mejor dicho, y la serpiente. Ella, la serpiente, te herirá en el talón y tu simiente le aplastará la cabeza. Esa es referencia a ese Mesías, a ese ungido, a ese Cristo que vendría, ese que libertaría al pueblo de Dios. La primera mención de victoria sobre el pecado. En medio de ese cuadro terrible donde Adán y Eva han caído en pecado,
Allí Dios está prometiendo un libertador que vendría. Entonces Dios anunció la buena noticia a su pueblo. Allí, comenzando el pecado, entrando el pecado a la humanidad, ya Dios está prometiendo esa simiente de la mujer, que la Biblia nos dice más adelante que es Cristo, que aplastaría la cabeza de Satanás. Pero también en Génesis 12:3, cuando Dios llama a Abraham para formar de él una gran nación, Dios promete bendecir en él, bendecir en la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra. Promesa que el apóstol Pablo identifica claramente con Cristo. En tu simiente, le dice el Señor a Abraham, en tu simiente. No lo dice en plural, Pablo lo explica. Pablo dice, no dijo en tus simientes, no está hablando de la nación de Israel como pueblo. Está hablando simiente, singular, en tu simiente. Y Pablo dice, esa simiente en la cual serán benditas todas las familias de la tierra, esa simiente es Cristo Jesús. Pero también en Génesis 49:10, cuando Jacob está a punto de morir y ya se empieza a identificar al pueblo de Israel como una nación, él profetiza de la venida del gran rey al cual se congregarán todos los pueblos. Ahí lo habla, Génesis 49:10. Y habla y profetiza acerca de ese rey que vendría del Judá. Ese rey no fue David, ese rey no fue Salomón, ese rey no fue ningún otro rey de Israel ni de Judá. Ese rey es Jesucristo. Mis hermanos, y por todas las escrituras encontramos profecías, encontramos sombras, encontramos simbolismos acerca de la buena noticia de Dios en Cristo. Hermanos, al escuchar la buena noticia de Jesús, nosotros escuchamos algo confiable. Escuchamos algo seguro. ¿Y usted sabe por qué? Porque ha sido revelado por Dios. Eso es lo primero. Ha sido revelado por Dios. Ha sido anunciado por Él. Y no solamente ha sido revelado y ha sido anunciado por Dios. El simple anuncio de Dios es más que suficiente. Pero para asegurar aún más su anuncio, aquí nosotros vemos que Dios también lo hizo escribir. No solamente fue anunciado de boca en boca, sino que Dios también lo hizo escribir. Desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios hizo escribir las palabras del pacto en tablas de piedra, tal como se nos relata en Éxodo capítulo 34, verso 1. Allí Dios le da ese mandato. Pero esas referencias que nosotros hemos visto en Génesis son una prueba fehaciente de que Dios le ordenó a este hombre llamado Moisés no solamente escribir en las tablas de piedra la ley de Dios, esas tablas que habían sido rotas, que primero Dios lo había escrito y después Moisés lo había roto, eso lo estudiamos cuando estábamos en Éxodo. No solamente eso Él lo escribió, sino que queda constancia de que el autor humano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que fue movido a escribir esto, el mismo Moisés, nos dejó este relato en el libro de Génesis. Y Éxodo, y Levítico, y Números, y Deuteronomio. Y así siguieron viniendo los otros autores humanos siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Para que fuese mantenido su testimonio. El testimonio de Dios. Estas buenas nuevas de salvación. ¿Hasta cuándo van a permanecer estas escrituras? ¿Hasta cuándo? Por siempre. El cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán.
Todo tiene que cumplirse, todo lo que Él ha determinado, hasta que todos conozcan que Dios lo había revelado como una señal para el pueblo. Tanto el creyente como el impío va a reconocer en un momento que Dios habló a su pueblo. Algunos lo recibirán ya para juicio, para condenación eterna. Otros para gozo eterno. Otros para salvación eterna. Y esta buena noticia, mis hermanos, de la que nos habla Marcos, fue revelado por Dios mismo, ¿verdad que sí? Fue anunciada por Él, claro está. Fue inspirada por Él. Fue puesta en esperanza por Él mismo, por Dios. Y este evangelio Dios lo hizo esperar, de modo que cuando se cumple se manifiesta de manera extraordinaria su gloria. Este evangelio ha sido siempre la esperanza del pueblo de Dios antes de Cristo, en el que había de venir en el futuro, después de Cristo para nosotros, en aquel que ha venido y ha cumplido el anuncio de Dios, conforme a lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Eso es lo primero. Pero la segunda razón por la cual podemos afirmar que el evangelio es confiable es que ha sido proclamado por mensajeros. Esa es la segunda razón. Ha sido proclamado por mensajeros. Dios ha tenido a bien determinar a aquellos a quienes habían de hablar de parte de Dios, quienes habían de proclamar su voluntad. Y cuando nosotros leemos aquí en Marcos, si usted puede volver a Marcos, Marcos nos dice que el profeta, ¿cómo se llamaba ese profeta? Isaías ha manifestado este mensaje. Pero a pesar de que Marcos solamente dice que Isaías, también en el versículo 2, Marcos recoge una parte de las palabras dichas por el profeta Malaquías en la segunda mitad del verso 2. Es decir, Marcos menciona por nombre a Isaías, pero también toma un pasaje bíblico de Malaquías. Y se nos dice con esto entonces que el mensaje del evangelio es confiable porque ha sido proclamado por mensajeros de Dios, movidos por su Espíritu Santo en el cumplimiento de su voluntad. Es decir, Marcos está diciendo, esto fue lo que habló Malaquías hace 400 años, esto fue lo que habló Isaías hace 500 y tantos años. Es confiable porque Dios se lo reveló a estas personas y 400, 500 años después se están cumpliendo como Dios se lo había revelado. Hermanos, profetas en diversos tiempos han proclamado la esperanza de perdón de pecados, de liberación de la esclavitud del pecado, de una vida perdurable solo en Dios. De muchas maneras Dios se reveló a su pueblo hasta completar su revelación en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos dice a nosotros. Si usted gusta, puede leer conmigo, puede buscar Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Si no puede alcanzarme, entonces yo le invito, por favor, a que lo anote. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, mire cómo dice el verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En tiempos pasados, ¿por medio de quién Dios habló? Los profetas, los hombres de Dios. En estos últimos tiempos, ¿nosotros estamos todavía en los últimos tiempos? Sí, todavía estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? En el siglo I. Y dice el autor a los hebreos, en estos últimos tiempos, ¿estamos en los últimos tiempos? En estos últimos tiempos, ahora en el siglo XXI,
Hoy que estamos a 16 de octubre del 2022, en este día Dios nos ha hablado a través de nuevos profetas, ¿verdad que sí? A través de Jesucristo. Ya no necesitamos ni tenemos que tener nuevas profecías, mis hermanos. Ya Dios ha hablado a través de Jesucristo. Ya Dios ha hablado a través de Jesucristo. Como le decía hace un ratito, la palabra de Dios ya está completa. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevos sueños. Pero volviendo a esos profetas de la antigüedad, nosotros vemos que estos profetas hablaron con un mensaje específico. Si usted se va a Malaquías 3, o lo anota por allí, Malaquías 3 comienza a hablar del día del juicio del Señor, en el cual Él mismo vendrá a salvar a su pueblo y a ejecutar su juicio contra el pecado. Allí hay un mensaje de esperanza en medio del juicio. Y Él promete, el Señor promete un mensajero que preparará el camino del Señor antes de su venida. ¿Ustedes saben quién era ese mensajero que prepararía el camino del Señor antes de su venida? Juan el Bautista. Que lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Pero Isaías, yéndonos a Isaías, también proclama que se escucha una voz en el desierto. La voz de un mensajero anunciando la venida del Rey que trae a libertad a su pueblo y por tanto se debe de preparar el camino. Eso lo dijo Isaías, quedó registrado en el capítulo 40, verso 3 de Isaías. Mis hermanos, los mensajeros no se anunciaban a ellos mismos, sino que ellos anunciaban al Señor que viene a salvar a su pueblo. Ese era el mensaje, ese es el mensaje del Evangelio. Dios mismo ha venido a salvar a su pueblo. Y ese es el mensaje que nosotros también debemos de anunciar hoy. Es el mensaje que debemos de anunciar hoy. Dios ha venido a través de su Hijo. Dios ha venido a salvar a su pueblo a través de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. El Evangelio es confiable porque ha sido proclamado por mensajeros de Dios, ha sido proclamado por profetas en diferentes tiempos, profetas con un mensaje específico, pero también profetas con un llamado sin igual. Número 4, profetas con un llamado sin igual. Estos profetas debían hablar de parte de Dios, no de parte de sí mismos. Estos no se autonombraban profetas, sino que Dios mismo los llamaba como tal. Hoy nosotros, mis hermanos, como parte del pueblo de Dios, el Señor nos ha constituido a nosotros como un reino de ¿qué? De sacerdotes, un reino de gente santa, un reino escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha escogido y nos tiene aquí en la tierra? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Esa es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Si ya Dios no tuviera trabajo con usted, ya Dios se lo hubiera llevado a usted. Si usted todavía está aquí y quiere permanecer más tiempo, usted tiene una misión, usted tiene un trabajo que cumplir. Nosotros hoy somos llamados, mire, no solo a escuchar, no es solamente decir está bien, sino también a proclamar el mensaje de Dios. Ese evangelio que es confiable, tal como lo hicieron aquellos profetas
en diversos tiempos, con un mensaje específico y con un llamamiento sin igual. Nosotros también somos los llamados a seguir el ejemplo de esas personas que nos precedieron. Es su responsabilidad cumplir con ese llamado. Es su responsabilidad también preparar el camino, ya no a la primera venida de Cristo, sino a la segunda venida de Cristo. Es su llamado, es su responsabilidad. Usted tiene que hacerlo, usted tiene que cumplir con eso. Y la tercera razón por la cual podemos decir que el anuncio del mensaje del Evangelio es confiable es precisamente por lo que le acabo de decir ahora. Porque prepara la venida del Señor Jesús. Prepara la venida del Señor Jesús. Marcos acá está hablando de la buena nueva del Hijo de Dios. Pero antes de presentar al Hijo de Dios en acción propiamente dicho, manifiesta cómo en cumplimiento de la palabra de Dios ha sido preparado el camino del Mesías, del Hijo de Dios. Los versos estudiados hasta aquí en Marcos 1 nos introducen a este ministerio de preparación que específicamente va a desarrollar Juan el Bautista. Él es esa persona que prepara el camino, que estudiaremos en una próxima ocasión. Pero nosotros podemos decir que también se ejerce ese ministerio, oiga bien, también se ejerce ese ministerio de preparar el camino, la venida del Señor Jesús hoy día. También se ejerce ese ministerio. Pero ese ministerio no corresponde a un hombre, como ocurrió en el siglo I con Juan el Bautista. No corresponde a un hombre. ¿Usted sabe a quién corresponde? A cada hijo e hija de Dios que aún esté con vida en esta tierra. Cada hijo e hija de Dios tiene que proclamar el Evangelio, porque esta proclamación se llama a la gente, llama al que no conoce al Señor a poner los ojos en Cristo, a confiar en su obra, a reconocer su necesidad de volverse a Dios en arrepentimiento. Y eso prepara los corazones para experimentar el poder del Evangelio que salva a todo aquel que cree en Cristo. Ese es nuestro llamado, ese es su llamado, esa es su responsabilidad. Al anunciar el Evangelio se puede apreciar mejor al Rey vencedor, al Hijo de Dios, y considerar lo que Él ha hecho, de modo que también nosotros podamos reconocerlo en nuestra vida. Cuando proclamamos el mensaje, ese mensaje también afecta positivamente a nuestras vidas. Quebranta nuestros corazones, quebranta la altivez de nuestros espíritus también, cuando proclamamos ese mensaje. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del ser y discierne las intenciones del hombre. Yo siempre he querido utilizar el ejemplo, y no sé si me equivoco allí, de que la palabra de Dios es como una espada que no tiene mango. Y usted sabe que cuando usted usa algún cuchillo, algún machete, algún colín que no tiene mango, ¿qué ocurre cuando usted lo agarra? Se corta, le hiere. La palabra de Dios es eficaz tanto para aquel a quien es dirigida como para su vida. Y ese es el mensaje que nosotros somos llamados a proclamar. El Evangelio es confiable. El Evangelio es seguro. Dios lo ha manifestado. Dios lo ha escrito. Dios lo ha hecho esperar. Dios lo ha cumplido.
La proclamación del Evangelio como en la época de Juan el Bautista, como en aquella época, hoy también prepara el camino del Señor. Prepara los corazones para el encuentro con Dios. Si hemos escuchado el Evangelio, si hemos escuchado una muy buena noticia, si hemos escuchado una muy buena noticia que es segura y en la cual podemos confiar completamente sin la menor duda, si eso lo hemos recibido, entonces tenemos que compartir eso también con los que nos rodean. Si esa buena noticia está haciendo la obra en mi corazón, también debe de hacer esa buena obra en el corazón de los que no han oído. Y la única forma en que esa obra pueda ser hecha en esos corazones es cuando yo me envalentono y así como el Juan el Bautista, entiendo que yo he sido llamado también para preparar el camino para aquel que ha de venir en su segunda venida. ¿Está usted dispuesto a eso? Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Está usted confiando en la buena noticia de Jesús? ¿Usted ha confiado en ese evangelio? ¿En esas buenas nuevas? ¿Son buenas nuevas para usted o son malas nuevas? Y si su respuesta es afirmativa a esa pregunta, yo le pregunto otra cosa. ¿Cómo se evidencia esta confianza en su vida diaria? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo puedo luchar contra la tentación al saber que el evangelio es confiable? Que el evangelio es seguro. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero invitarles a que nosotros todos oremos a Dios para que cada día crezcamos en esta confianza en su buena noticia. Que esta confianza en esa buena noticia nos dé esa fuerza para luchar contra el mundo, para luchar contra Satanás, para luchar contra nuestra carne, para luchar contra cualquier cosa que nos anime a servir a otras cosas en vez de Dios. Yo le invito, mis hermanos, a que aprendamos a confiar en estas buenas noticias que hemos recibido. Que aprendamos a depender de estas buenas noticias que hemos recibido. Que aprendamos a preparar el camino de aquel que no tarda en venir aquí en la tierra. El Señor usó a Isaías para dar esa palabra, pero Isaías nunca pensó que nunca lo vería. Nadie sabe, quizás Isaías pensó que lo vería en su vida, no lo vio. Malaquías también. Malaquías quizás nunca pensó que luego de él escribir y hablar y anunciar estas palabras que hemos visto aquí en el capítulo 3, pasarían 400 años antes de que se cumplieran esas profecías. Pero ellos no se amilanaron por el hecho de que faltaba mucho. Ellos solamente cumplieron con el llamado, cumplieron con la responsabilidad que tenían, no importando el tiempo que le restaría esperar el cumplimiento de esas profecías. La invitación es que nosotros también hagamos nuestra parte, preparemos el camino del Señor, porque el evangelio es confiable, porque el evangelio ha sido anunciado por Dios, ha sido proclamado por sus profetas, ha sido cumplido en el tiempo, y por tal razón no hay por qué temer, no hay por qué pensar que estamos perdiendo demasiado por seguir y anunciar este evangelio que es confiable. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor para que nos dé esa gracia de que cada día crezcamos en esa confianza, en esa buena noticia, que nos dé fuerza para luchar contra la tentación, cualquiera que sea, y que nos anime a servir mejor, más y mejor a nuestro Dios, por amor que nos hace estar
constantemente dependiendo de Él. Oremos.